Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, del 15 al 21. Vemos aquí en Filipenses capítulo 3 que concluimos el capítulo 3. Hemos llevado varias semanas en este capítulo y ahora, como resumen, el apóstol Pablo hace una exhortación. Habíamos dicho que Filipenses 3 es como una conclusión diferida. O sea, se supone que Filipenses hubiese podido terminar aquí, en este capítulo, pero hay un cuarto capítulo. El apóstol Pablo hace como una conclusión diferida y que es típico en las conclusiones de las cartas del apóstol Pablo. A los hermanos hace una rogativa en el nombre del Señor Jesús y despide a los hermanos, pero aquí inicia así y luego vemos que hay un capítulo cuarto. Entonces habla sobre la gloria, nos habla de los peligros que acechan, capítulo 3, los peligros que acechan a los cristianos, a la iglesia, y versículo 1 y 2, y la gloria debe ser para Cristo, el versículo 3. Luego del 4 al 21 es acerca de conocer al Señor. ¿Qué es conocer a Cristo, no? Del 4 al 21 dice, es renunciar al pasado, versículo del 4 al 7, conocer a Cristo es renunciar al pasado. Es renunciar al presente, eso está del versículo 8 al 16, renunciar al presente. Luego el versículo 17, seguir el ejemplo de creyentes maduros, y el versículo 20, 18 y 19, reconocer los enemigos de la cruz, ya lo veremos, y del 20 al 21, esperar su retorno. ¿Sí? Esto quiere decir que el apóstol lleva una estructura a la hora de escribir una carta. Es como nosotros cuando estamos en una conversación, estamos hablando de un tema, cómo se hacen las croquetas, y no va a entrar por casualidad dentro del tema la guerra de Irak. ¿Qué tiene que ver las croquetas con la guerra de Irak? Salvo que las croquetas se estén haciendo en el campo de la batalla en Irak. Entonces, todas las conversaciones tienen un contexto. El apóstol Pablo está teniendo un contexto al hablar con los filipenses. Hay algo que está sucediendo en Filipos, y el apóstol Pablo, a través de la carta, está tocando temas concernientes a eso. Sí, no habla de otras cosas salvo las que están ahí y las que interesan a los filipenses. Entonces, vamos a comenzar con una oración. En el Señor, para que el Señor guíe esta lectura de Filipenses 3 del 15 al 21. Señor y Padre, estamos delante de tu presencia para invocar tu nombre, Señor, y pedirte que pases tú adelante, que no sea, Señor, lo que mi mente corrupta, lo que mi corazón engañoso desea, sino que sea el consejo de tu palabra, Señor, para tu pueblo. Guárdame, Señor, de decir lo que no es correcto, porque estoy hablando en nombre tuyo, Señor, y me avergonzaría delante de ti si digo lo que tú no mandes, Señor. Ayúdame, asiste a mis hermanos para que entiendan y comprendan y disciernan a través de las Santas Escrituras lo que tú tienes para nosotros hoy. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Sóter, de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, habíamos leído en la primera lectura de Efesios acerca de la ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del cielo, somos conciudadanos y coherederos de los santos. Y aquí en el capítulo 3, el 15, dice, así que, el apóstol Pablo utiliza palabras para unir una sección con la otra. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla.
sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, vemos aquí que el apóstol Pablo dice así que. ¿A qué se refiere con el así que? Se refiere a los versículos 13 y 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos que él no pretendía ya haberlo alcanzado. ¿Haber alcanzado qué? La madurez total, el conocimiento de las cosas de Dios totales, ¿sí? Todo lo que dice del versículo 12 hacia atrás, hacia el 1. Pero en el versículo 15 dice así que, y eso tiene que ver directamente con el versículo 13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Fijaos que él utiliza el presente. No pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué es lo que no pretende haber alcanzado? Todo lo que Dios, toda su vida hasta ese momento, porque era un presente, él había estimado como porquería, como estiércol, toda la vida pasada en cuanto a su rectitud en la ley, que es lo que vemos en los primeros versículos del capítulo del 3, del 4 al 11 más o menos, que él habla de siendo hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, todo esto lo estimo por basura, por amor de Cristo y del conocimiento de Cristo, por el cual todo lo tengo como estiércol. Entonces aquí dice que él no pretende ya haberlo alcanzado todo, pero hace una cosa. Cuando él dice eso, no haberlo alcanzado todo, no se refiere a la vida pasada, se refiere incluso a su vida como creyente hasta ese momento. Él no se enfrasca en el pasado, él mira para adelante. Él dice aquí una palabra que se utiliza mucho en el atletismo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Es como cuando en la carrera estás así y vas a llegar a la meta y te estiras, ¿no? Te extiendes. O cuando hacen el de relevos, que él viene y tú ves el que hace el relevo y pone el bastón, el palo, lo que sea esto, y el de atrás viene y lo agarra. El que va adelante trata de agarrarlo, extenderse, tratar de llegar a la meta, ¿no? Tratar de llegar a la meta, dice, lo que está por delante. ¿Qué es lo que está delante? Prosigo a la meta. O sea, confirma lo que se está diciendo. Prosigo a la meta, al objetivo, al final. ¿Cuál es la meta? Dice aquí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta, al premio. ¿Sí? Hay un llamamiento en Cristo Jesús, y ese llamamiento de Cristo en Cristo Jesús tiene un premio, tiene una finalidad, hay una meta de ese llamamiento. ¿Cuál es? Aquí Pablo dice entonces, así que, con esto en mente dice, así que todos los que somos perfectos, no os asustéis. Cuando dice perfecto se está refiriendo a personas maduras en la fe. No se refiere, de hecho la palabra que se utiliza es maduro, una persona madura, madura en la fe. ¿Sí? Eso no quiere decir que no peque. Eso lo que quiere decir es que entiende la fe, entiende hasta dónde está, a dónde ha llegado, cómo ha llegado, quién es su Salvador, qué es lo que tiene que hacer
que es lo que está diciendo el apóstol Pablo todo atrás, todos los que hemos sido perfectos, todos los que tenemos el entendimiento de que las cosas del mundo no sirven para nada, que tienes que desprenderte de esas cosas, de que tienes que sacar de lo que te estorba a ti para ir a la meta. Esa es una persona perfecta, una persona que conoce y sabe y mira hacia dónde va. ¿Cuál es la meta? El llamamiento supremo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y aquí está diciendo de esos perfectos, esas personas que tienen ese conocimiento, los maduros en la fe, los que no son bebés en la fe, sino los que ya han llegado no estamos hablando de un conocimiento gnóstico, sino un conocimiento escriturístico de la palabra de Dios, y que tú entiendes de corazón que esto es así. ¿Sí? Y esto es así, pues no porque lo digamos nosotros, sino porque es que la palabra de Dios así lo dice. Entonces, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Aquí la palabra sentir es mente. ¿Sí? Tengámoslo en mente. Esto mismo pensemos. ¿Sí? Y si a otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Esta palabra sentir es la misma que dice el capítulo 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Este sentir, esta mente que hubo en Cristo Jesús, este pensamiento que hubo en Cristo Jesús, este objetivo que hubo en Cristo Jesús, lo haya también en vosotros. ¿Y qué es? ¿Qué dice aquí? Así que esto mismo sintamos, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. O sea, el apóstol Pablo, hay unos comentaristas que dicen que estaba siendo sarcástico. No hay otra manera de sentir. De pensar con relación al objetivo del creyente, que es llegar a la meta, ¿no? Y evidentemente asistido por el Espíritu, pero dice aquí, puede ser que, no sé, el apóstol Pablo haya utilizado de broma, de sarcasmo, para decir, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Esto también lo revelará Dios. Pablo no está tratando de imponer, no es sarcasmo, simplemente Pablo no está tratando de imponer su opinión, su sentir, su mente con relación a este tema. Él está diciéndole a los hermanos que si usted piensa un poco diferente con esto, Dios también le revelará si está pensando diferente, porque el sentir que tiene que haber es el sentir que hubo en Cristo Jesús, es el sentir de llegar a la meta. Sí, él le está diciendo a los hermanos, porque hay hermanos, estaremos de acuerdo en que a lo mejor no estamos muy de acuerdo en ciertas doctrinas, ciertas cosas, pero ya Dios revelará. ¿Sí? Dios nos revelará si estamos o no estamos en lo correcto. Y esto se hace no por el sentir, se hace por la palabra del Señor. Es la que dice aquí, Dios lo revelará. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. A ver, esto es el versículo 16. Pero aquello a que hemos llegado. O sea, aquí dice, ¿a qué ha llegado el apóstol Pablo con los filipenses? ¿A qué ha llegado? Ha llegado a la unión, unánime, junto. Dice el principio del versículo, todos congregados como un solo cuerpo, con una sola mente, un solo corazón, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, a eso, a lo que hemos llegado, a todo lo que es firme en la gracia y la revelación que habían obtenido hasta ahora, dice, sigamos una misma regla. Pero en aquello a que hemos llegado, a esta unidad, en la que hemos llegado, a esta no uniformidad, sino a esta unidad, esta unión como hermanos, en lo que hemos llegado, mantengámonos ahí. Dice, sigamos una misma regla. Aquí la palabra que está utilizando para regla es norma, una regla, una doxología, una orden, como tenemos que llevar. Hay una dogma, es la palabra literalmente, dogma. Un dogma no se mueve, no se altera, no cambia. Un dogma es un dogma. Un dogma, una vez enseñado, el dogma seguirá siendo dogma. El dogma no cambia, sino ya no se llama dogma. Por lo tanto, esta regla que hemos recibido de Dios es en la cual debemos
mantenernos en esta regla, en este cuadro, en esta norma. Sintamos una misma cosa. O sea, entendamos que la palabra sintamos es pensemos, tengamos en mente una misma cosa. La mente del cristiano viene acompañada del sentimiento, no al contrario. El sentimiento, cuando dice, ay, que sigue lo que dice tu corazón, la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, pero la mente de Cristo, la mente, lo que Dios nos enseña a través del estudio de su palabra, eso es firme. Y eso produce en nosotros un sentimiento de adoración, de alabanza, de gozo, de alegría, de soportar la prueba, de paciencia, de todas estas cosas. Entonces aquí lo que está diciendo es que sintamos, pensemos una misma cosa. Y vuelve y repite, hermanos, sed imitadores de mí. Vaya. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fijaos que el Pablo no les dice, hermanos, escuchad lo que os digo, leed lo que os escribo. Él está diciendo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Literalmente dice, como nos tenéis a nosotros por modelo. A veces dicen, no, las muestras, los ejemplos, ¿no? Son mucho más, dicen mucho más cosas que las palabras, muchas veces, ¿no? Dice, no, uno tiene que predicar con el ejemplo. Oye, mira, de esto está hablando Pablo. De esto está hablando Pablo, predicar con el ejemplo. Hermanos, sed imitadores de mí. Fíjate que utiliza la palabra mimetai. ¿Sí? Bueno, dice sumimetai, pero bueno, mimetai, mímica, de donde viene la palabra en castellano, mímica, imitar, remedar, ¿sí? Hacer lo que la otra persona hace. Pablo estaba tan cierto de que su vida como creyente era digna de imitar, que les decía, hagan lo mismo que hago yo. Si hay que sufrir en la cárcel por Cristo, sufran en la cárcel por Cristo. Si hay que ir y predicar el Evangelio y llevarte una palera de parte de los éfesos, vaya y predica el Evangelio y llévese los palos de parte de los éfesos. Si le toca predicar el Evangelio y te están persiguiendo y te descuelgas por la ventana de la muralla cuando le estaba persiguiendo el rey Aretas, pues vaya y descuélguese por la ventana y cuide su vida. El apóstol estaba seguro de que él era un ejemplo de Cristo, un ejemplo de un seguidor de Cristo. La pregunta es, ¿podemos nosotros, yo ciertamente no, pero podemos nosotros en cierto sentido decirle a otra persona, haz lo que yo hago? ¿Sigue a Cristo como yo lo sigo? No hay, ¿verdad? No hay coraje para decir eso. Pero Pablo estaba diciendo eso. Y fíjate que no solamente Pablo, que es la buena noticia, no solamente Pablo, porque decimos Pablo, el super apóstol, el mega apóstol, bueno, tú sabes, como todos utilizamos palabras para expresar grandeza con relación a ciertos hermanos. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vaya, no es solamente Pablo, hay otros hermanos que también pueden hacerlo. No solamente Pablo, aquí hay hermanos que también pueden ser imitadores de Cristo y así mismo enseñar a otros y así mismo poder decirle a los hermanos, siga el ejemplo del hermano Víctor, siga el ejemplo del hermano Patricio, siga el ejemplo del hermano Javier, ¿sí? Aquí hay una cuestión muy importante. No es característica de una revelación exclusiva de algunos el hecho de vivir como Cristo. Vivir a la manera como Cristo nos enseñó es una opción para todo creyente. Por eso le está diciendo, hermanos, sed imitadores. Pablo no les va a decir, no les va a dar una meta que no puedan alcanzar. Pablo le está diciendo, sed imitadores de mí
y mirad a los que así se conducen en medio de ustedes. O sea, quiere decir que tenemos consuelo, podemos llegar a ser cristianos fieles, que viven la fe, que comparten su palabra, que otras personas pueden decir: mire al santito. Mire, porque siempre tenemos el peyorativo, el cristianito ahí, siempre portándose bien, haciendo todas las cosas como tienen que ser. No, bueno, eso es un gozo para el creyente, que tú imites a Cristo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fijaos, utiliza aquí 3 palabras: mimetai, el ejemplo. Aquí utiliza 3: mimetes, que es mimetai, mirar el ejemplo; scopeo, mirad, donde viene episcopo, supervisor; scopeo, telescopio, ¿sí? Mirar, observar a los que se comportan con el ejemplo, el tipo. Nosotros hablamos: ¿qué tipo de persona es esta? Es un tipo de persona excelente. Ese es el ejemplo de persona, tipo. El tipo, la palabra griega es tipo. Entonces también utiliza tipo como lo que hablaba anoche con mi esposa, de lo que utiliza uno como el patrón, el modelo, ¿no? El modelo para cuando uno hace costura, hace ropa, hace jeans, uno tiene un modelo, un patrón. Coloca el patrón sobre la tela, pasa la tiza y saca el patrón. Lo cortas exactamente como es y te haces un pantalón. Y así te puedes hacer 100 iguales. ¿Por qué? Porque estás utilizando el mismo patrón. En Cristo también pasa lo mismo. Te comportas como cristiano, vives como cristiano, amas como cristiano, y otras personas van a ver ese patrón y van a replicar el patrón del cristiano. Pero imaginaos que, por ejemplo, me sigan a mí. Esta iglesia es un desastre. Pero yo procuro dejar todo lo que está atrás, como dice el apóstol Pablo, y miro hacia adelante, hacia la meta, el llamamiento supremo. Pablo, versículo 17, está dándonos una razón. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18, porque, o sea, imítenme a mí, imiten el ejemplo de los que son como nosotros, porque, y aquí da el contraste, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sed imitadores de Cristo, sed imitadores de Pablo, sed imitadores de lo que se comporta como Pablo conforme a las Escrituras, porque hay unos que se comportan de una manera diferente. A esos no los imitéis, es lo que le está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz de Cristo. Y el fin, versículo 19, de los cuales será perdición. Y aquí está hablando de la palabra perdición, de perdición eterna. Será de perdición, cuyo Dios, aquí ya vemos otra en el versículo 19, 3 frases, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Cuyo Dios es el vientre, ¿no? Por ejemplo, hacen las cosas para tener la barriga llena, tienen un estilo de vida en cuanto a las comidas, no sé, podría ser kosher, porque se está refiriendo aquí también a los judaizantes, que si tú tienes comida kosher no pasa nada, o sea, está bien. Que si tú comes solo verduras, pues no pasa nada, después que no se lo imponga a los demás. El que quiere comer carne, que coma carne, dé las gracias a Dios y coma carne. Y el que no quiere comer carne, pues que no coma carne, que dé las gracias a Dios y pues que no coma carne. De todas maneras, Dios nos ha dado en ese sentido una libertad. No quiero decir lo que dijo Josiah Grauman,
Steve Lawson con relación a la carne. O sea, nosotros somos los fuertes, los que comemos carne, y los que no comen carne son débiles, pero esto teológicamente hablando, ¿no? Que él habla de eso, pero era una broma, ¿no? Aquí lo que está diciendo que estas personas tienen por Dios al vientre, o sea, satisfacer sus necesidades inmediatas, su gloria y su vergüenza, las cosas que Pablo había despreciado, sí, es ser hebreo de hebreos, ecuatorial y fariseo, ser criado a los pies de Gamaliel, ser un perseguidor celoso de la palabra de Dios y que perseguía a la iglesia, y que luego dice, esto lo considero por basura. Bueno, esa basura a la que considera Pablo, estas personas lo consideran como gloria. Y a veces nosotros también pensamos en cosas de estas como si fuera nuestra gloria, cosas que son desechables, cosas que no deberían estar puestas como un objetivo en el cual tenemos nosotros que reforzar nuestro ser. Él dice, esta gente, su gloria es una vergüenza. Pero con esa vergüenza ellos se sienten que esto es lo mejor. Con que yo tenga comida, me da igual lo que predique. Yo le voy a sacar el dinero a allá, porque esto lo vemos en muchas congregaciones. Tristemente, como dice el apóstol Pablo, lo dice, y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Estos que te dicen a ti, diezma, porque si no diezma, Dios no te va a derramar bendiciones. Son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es el infierno, cuya gloria es el vientre. Cuya gloria es esa vergüenza y cuyo Dios es el vientre. No tienen a Jehová de los ejércitos como Dios, no tienen a Cristo Jesús como Dios. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en las cosas de la tierra, en lo terrenal. Piensan en las cosas de la tierra, tener la casa, tener el trabajo, tener toda esta cosa, pasar por el frente de todo el mundo con tal de tener todas las cosas que me satisfagan. Estos son enemigos de Cristo, no son imitadores de Cristo, como lo hace Pablo, como lo hacían los creyentes en ese momento de los cuales estaba hablando Pablo. Y aquí Pablo dice una cosa, versículo 20, más, en contraste a lo terrenal de ellos, ¿sí? Dice aquí, que solo piensan en lo terrenal, más nuestra ciudadanía, politeuma, una palabra muy hermosa, que es el derecho a residir como ciudadano en un lugar. Nuestra ciudadanía es celestial, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos, no los cielos aquí, esto que estaba aquí afuera, que salimos y miramos azul, nublado, y como anoche llovió lleno de barro. No es ese cielo al que se está refiriendo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. También esperamos al Salvador, al Sóter, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía, en contraste con estos terrenales, nuestra ciudadanía no es ni el pueblo de Israel, ni es Filipos, ni nuestra ciudadanía es Colombia, España, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, donde sea. Esa no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es celestial. Y somos ciudadanos de los cielos. Tenemos permiso legal de residencia como ciudadano en ese lugar. Por lo tal, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Sigo a la meta, el llamamiento supremo. Entonces, nuestra ciudadanía celestial, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Lápides era un filósofo que decía, el alma está más donde ama que donde anima. La palabra alma y ánima es lo mismo, ¿no? El alma está más donde ama que donde anima. Nosotros tenemos más nuestro corazón donde amamos. Si tenemos nuestro corazón en las cosas celestiales, amaremos las cosas celestiales. Si tenemos nuestro corazón en las cosas terrenales, amaremos las cosas terrenales. Por eso nuestra alma tiene que, ¿qué dice el Señor?
buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No lo dice? ¿Dónde está el tesoro? Donde esté vuestro tesoro, ¿también estará qué? Entonces Pablo está de acuerdo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de ese cielo, el cielo de Dios, es donde esperamos también a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Dice el versículo 20, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjate, utiliza la palabra soter y curios. Pablo utiliza mucho dulos y curios. Siempre utiliza la palabra Señor, porque Él es el Señor de todas las cosas. Y nosotros somos siervos, dulos. Pero también ha utilizado otra palabra aquí, soter, salvador. No hay salvación, no hay otra salvación. Da igual lo que tú creas, independientemente de lo que tú creas, la salvación es en Cristo Jesús. Y si tu corazón no está puesto en el soter, en el Salvador, en las cosas de arriba, en el cielo de donde es tu ciudadanía, entonces a lo mejor puede que estés entre los que piensan como lo terrenal, cuya gloria es su vergüenza y cuyo Dios es el vientre. Así que, hermanos, como dice aquí, hermanos, todos los que somos perfectos, todos los que hemos llegado a la madurez en el conocimiento de las cosas de Dios, dejemos todo lo que está, hasta donde hemos llegado, y enfoquémonos en lo que está por venir, en la gloria venidera. Enfoquémonos, le está diciendo el apóstol Pablo. Y yo lo digo a esta congregación, enfoquémonos en la meta, extendámonos hacia la meta, al llamamiento supremo. ¿Y cuál es el premio de esta ciudadanía? Somos coherederos, hemos leído en Efesios, somos coherederos, conciudadanos de los santos. Es que mejor que eso no puede haber, ¿no? O sea, si pensamos que hay cosa mejor que ser salvo y hecho hijo por gracia de Dios, es que estamos en el lugar equivocado. No hay nada mejor que eso. Te pueden crucificar, te pueden matar, seguirás siendo hijo de Dios. Es más, como hablamos la vez pasada, resucitaremos de entre los muertos. No es lo mismo que resucitar de los muertos. Resucitar de los muertos, todos resucitaremos. Pero resucitaremos de entre los muertos quiere decir que hay muertos que resucitarán, pero siguen siendo muertos. Son aquellos que no han conocido a Cristo. Y nosotros, que somos los vivos, los que habremos muerto en el Señor, porque para el Señor somos vivos, aunque hayamos pasado de este mundo, hayamos muerto, somos vivos para el Señor. Los que resucitemos entre los muertos, recibiremos una corona de gloria. Caminaremos por calles y mar de cristal. Yo sí les digo, hermanos, que cuando lleguen, si llegamos, no se tiren de cabeza porque es de cristal. El golpe va a ser grande, ¿sí? Pero a diferencia, mirad estas calles. ¿Cuánto bache hay aquí? Aquellas calles serán de oro. Calles de oro, mar de cristal. Esa es nuestra gloria. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría. Seremos transformados, como dice aquí versículo 21. El cual, ¿quién? El cual, Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. El cual transformará este cuerpo vil, este cuerpo débil, este cuerpo que padece, este cuerpo que es tentado, este cuerpo que tiene tanta debilidad, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que nos humilla, nos hace arrodillarnos y decir: Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como decía el apóstol Pablo. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mira qué esperanza tan linda. Este cuerpo de humillación será transformado al cuerpo de su gloria.
Ahí dice morfos, ¿no? Habrá la palabra transformación, íntegra, por dentro, por fuera, por todas partes. Seremos transformados íntegramente de nuestro cuerpo de humillación, en el cual estamos en una lucha constante, en una guerra espiritual, con los deseos de nuestra carne por un lado, con el mundo y las cosas del mundo por otro lado, y con Satanás dando también, como dicen por ahí, dando la lata. Pero en nosotros, el que habita en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Por lo cual, el Señor Jesucristo, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Está diciendo que el Señor, el Curios, el Señor, el dueño del universo, el Señor, el que sostiene el universo con el poder de su palabra, el Señor, el que sin Él nada de lo que existe existiría. Sin Él, si Dios no dice hágase la luz no se hace. Él sostiene todas las cosas, hasta la molécula más ínfima, hasta el virus más pequeñito, bajo su poder y su soberana voluntad. Este Señor, con ese poder, transformará este cuerpo de humillación nuestro, semejante al de la gloria suya. ¿Qué dice en alguna parte? Dice, veremos al Señor como fue lo veremos con el cuerpo ya como era, ¿no? Glorificado, no en un cuerpo como el que tenemos ahora, sino un cuerpo como el del Señor. Seremos tal cual como Él es. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿No lo es? Entonces, está diciendo exactamente lo mismo. Ustedes, amados hermanos, seréis transformados. Pero dejen atrás todo lo que, hasta donde han llegado, o sea, hasta aquí, hasta hoy, y miren hacia allá. ¿Qué hay ahí? La meta. ¿Qué hay ahí? El llamamiento supremo. ¿Qué hay ahí? La renovación de nuestras almas. ¿Qué hay ahí? ¿Sí? La eternidad en el Señor. Yo a veces, en mi juventud, tenía, como dicen por ahí, el don de la palabra. Hablaba mucho. Predicaba en la universidad, fue a la universidad. De hecho, me he encontrado con amigos a los cuales me han dicho, ese profesor que tenías tú en la facultad de Derecho, pobrecito, le dio un ataque cardíaco. Hace poco me encontré con un amigo que era mi tutor en Derecho y me encantaba predicar el Evangelio. Estaba en una universidad pública, era atea, una universidad de ateos, pero predicaba el Evangelio y muchas personas conocieron el Evangelio. Pero yo no me puedo quedar con esa gloria. Eso no era mi gloria, de todas maneras no era mi gloria, era Dios que me estaba utilizando ahí. Pero yo no puedo vivir de las glorias pasadas. Nuestra gloria se extiende delante de nosotros. ¿Qué hayamos sido en el pasado? Da igual. ¿Qué estamos siendo ahora mismo? Da igual. El objetivo está por delante. El objetivo está delante de nosotros. Tenemos que ir a ese objetivo. Y estamos capacitados para ello. Si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si somos creyentes, tenemos el sello del Espíritu Santo y somos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo también a los que antes conoció. ¿También qué? Llamó. ¿Y a los que llamó qué? Justificó. ¿Y a los que justificó también qué? A los que justificó, glorificó. Está hablando en términos futuros, pero la realidad es presente. Todo aquel que ha creído en Cristo, aquel que ha sido predestinado para la honra y la gloria y la alabanza del Señor, todo aquel, como dice en Juan 6, todo lo que mi Padre vendrá a mí. Todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y lo que viene a mí yo no le echo fuera. Y nadie lo arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me lo dio es mayor que todas las cosas.
Así que somos glorificados ya. Miremos hacia la meta y sigamos hacia adelante, al llamamiento supremo. Sigamos predicando la palabra. Sigamos siendo ejemplos para que los demás se burlen, pero también vean que Dios mora en nosotros, en su Santo Espíritu. Y el consuelo que dice que transformará el cuerpo de nuestra humillación. ¿A quién le duele las rodillas cuando llueve aquí? Estamos llegando a cierta edad. Si estás muy joven no te ha dolido, pero cuando llegas a cierta edad ya te duelen las rodillas. Eso se acabará. ¿A quién le da fatiga o tengo intolerancia a la lactosa? Se acabará. ¿A quién le da dolor de cabeza? Se acabará. El Señor transformará nuestras vidas y nuestro consuelo es que todo esto pasará. Y lo que es pasajero será destruido y lo que es eterno permanecerá. Y nosotros somos hijos de Dios. Permaneceremos. Tengamos la esperanza de que el futuro que nos espera es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo esto, y con esto termino. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en nosotros, transformará este cuerpo de humillación semejante al cuerpo de su gloria. El que comenzó la obra en vosotros, os quitará, enjugará toda lágrima de vuestros ojos. El que comenzó la buena obra en vosotros también nos dio el privilegio de predicar su palabra. El que comenzó la buena obra en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que comenzó la buena obra en nosotros, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. El que comenzó la buena obra en nosotros, dice, no te abandonaré ni te dejaré. ¿Creéis esto, hermanos? ¿Creéis que el Señor ha mentido con relación a esto? Dios es veraz y sea el hombre maldito. El que comenzó la buena obra en nosotros nos tiene que animar a que nosotros también seamos imitadores de Cristo Jesús. Tengamos la misma mente, prediquemos las mismas palabras, exhortemos a tiempo y fuera de tiempo, porque quizás, a lo mejor y seguro, con nuestra predicación y con nuestro ejemplo, otras personas lleguen al conocimiento de su verdad y Dios quizás tenga piedad y les salve. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, toda obra que tú comienzas, Señor, es perfecta. Tú dijiste que creaste al hombre y viste que era bueno. Tú dijiste que creaste todas las cosas y viste que eran buenas en gran manera. Tú dijiste que volverías y transformarías las cosas que nosotros, como hombres, hemos intentado destruir por desobedecerte, Señor. Pero tú has comenzado una obra y la vas a terminar. Tú no tienes 2 planes ni 3 planes, tú tienes el plan eterno de salvación y te has dignado a mirar hacia abajo y a escogernos de entre todos los de la tierra para ti y para crear una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, asístenos, ayúdanos y capacítanos, Señor, para ser imitadores tuyos, para que otros vean tu gloria en nuestro rostro,
Y aunque sabemos que es difícil, también reconocemos que no es imposible, porque tú nos has capacitado y nos has dado el mismo espíritu que le diste al apóstol Pablo, a Epafrodito, a Timoteo, a Tito, a todos aquellos que a lo largo de la historia de tu iglesia, Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, han sido ejemplos a seguir. Y principalmente, Señor, a Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro primogénito, el primogénito de entre muchos hermanos, al cual tenemos que seguir el ejemplo y tenemos que predicar como Él lo hizo, para que tú llames a los tuyos a tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a entonar.